Sí, es el mismo. Ok, muy bien. Bueno, pues sean bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a esta sesión. Sean bienvenidos las personas que van integrándose. Les voy a pedir los que Buenas van... noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Seas bienvenido. Y vamos a poner todos nuestros micrófonos en modo de silencio, por favor, para dar inicio a esta sesión. Ok, estamos entonces en la semana 2, materia de energía. Vamos a ver qué vamos a hacer en esta semana. Lo vamos a ver a detalle. Y este es el orden del día que vamos a trabajar este día. El saludo de los alumnos, resultados de la propuesta de horario y fecha de la reunión, metabuscador y sitios de búsqueda de información. Vamos a ver como punto 3, actividad integradora 3, la tabla periódica y su importancia. Como el punto 4, actividad integradora 4, la ciencia en los fenómenos naturales. Vamos a ver algunos detalles del foro aprendiendo, la despedida y el fin de la presentación. Por favor, les voy a pedir que cierren su micrófono. La persona que tenga el micrófono abierto, por favor. Fue reagendada para el próximo 22. Permítame tantito. Ahí está. Bien, vamos a iniciar entonces. Bueno, les comento que estos fueron los resultados de la encuesta que realizamos. Hasta el momento donde paré yo la encuesta había 26 respuestas. Permítame tantito. Y bueno, como ustedes pueden ver, este fue el horario que más, digamos, les conviene a ustedes y a mí también. El martes a las 8 de la noche. Este horario ya va a ser fijo para las siguientes semanas. Así ya lo vamos a dejar. Y también de este punto, toma como referencia la acción sincrónica 1, indica cuál sería tu recomendación para la acción síncrona 2. Lo que ustedes me comentaron es mayor explicación en las actividades integradoras. Entiendo que obviamente haya un menor contenido disciplinar. El contenido disciplinar entonces lo vamos a dejar en el foro de novedades. Ahí yo ya les integré bastante información y entonces de su parte queda revisar la parte teórica. No vamos a tocar muchos temas aquí entonces y vamos a dar más explicación a los detalles de las actividades integradoras con un 64.3%. Bien, pues como lo dijimos, vamos a entrar a detalle a la actividad integradora 3, la ciencia en los fenómenos naturales. ¿Qué se va a hacer en esta sesión, en esta actividad? Dice, para comprender el método científico, en esta actividad vamos a realizar una investigación sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales. Entonces ya nos está delineando lo que vamos a hacer, es una investigación en la red acerca de las consecuencias y causas de los incendios forestales. Y lo vamos a relacionar con el método científico. Bueno, el propósito es explicar fenómenos de la vida cotidiana utilizando el método científico y tus conocimientos sobre reacciones químicas. ¿Qué van a necesitar? Conocer el método científico, sus pasos, identificar los tipos y fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación y buscar información en Internet. ¿Qué van a entregar? Un documento en procesador de textos en el cual incluyas las secciones que se solicitan y las respuestas a todas las interrogantes planteadas. Ok, entonces, ¿cómo van a realizar este trabajo? Este trabajo está bastante sencillo. Si seguimos los pasos uno por uno, lo primero que hay que hacer es una búsqueda de información en Internet. Tenemos que buscar información en Internet en 3 diferentes artículos. Primera recomendación. Está bien que utilicen páginas, pero aquí yo sí les recomiendo que nos apeguemos de mejor manera o nos apeguemos principalmente a esta parte de la búsqueda de artículos, de preferencia de corte científico, donde se aborda el tema de los incendios forestales, ¿sale? Entonces vamos a tener, ahorita les voy a mostrar algunas fuentes, algunos metabuscadores para que ustedes puedan realizar búsquedas avanzadas. ¿Internet?
Y con base en esa información, van a delinear principales características de los incendios forestales, 5 causas de un incendio forestal, 5 consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. Ese es el punto 2. Punto 3, ¿qué tipo de reacciones químicas se producen durante un incendio forestal? ¿Cómo se puede aprovechar la energía de fenómenos naturales? Y una justificación a sus respuestas. Bien, lo primero que me gustaría mostrarles aquí son metabuscadores y sitios de búsqueda de información. ¿Qué es un metabuscador? Un metabuscador lo que hace es, podemos decirlo de una forma muy sencilla, es un buscador entre buscadores. Entre muchos buscadores, lo que hace es designar ciertos buscadores y lo que hace es quitar, de alguna forma, de forma muy sencilla, quitar toda la basura o información no confiable cuando uno está realizando una búsqueda de información. Y te deja información que sí es confiable. ¿Cómo sabemos cuál es la información confiable? Bueno, a través de estos dominios, nosotros podemos delinear cuál es información confiable y cuál no es información tan confiable. Por ejemplo, si nosotros vemos en alguna página estas letras .org al final de la página, nosotros podemos entender que es una información no lucrativa. Si vemos .gov, información gubernamental. Esta nos interesa bastante porque el contenido de esas páginas va a ser información confiable. .edu, educación, y de esa forma podemos nosotros ir delineando o escogiendo la información que es confiable. Tenemos aquí 3 buscadores. Yo en el foro de novedades les puse ya una lista de 10 buscadores académicos más confiables. Estos son muy buenos también. Yo los utilizo para mis búsquedas personales. Y si quieren apuntarlos, por favor, van a poner World Wide Science, así como está escrito, worldwidescience.org. Y este es un buscador que se dedica nada más a recoger artículos científicos, principalmente. Google Académico, yo creo que sí lo conocen. También es uno de mis buscadores más importantes. Y en Google Académico ustedes pueden encontrar artículos de corte científico. Ahí no van a encontrar Wikipedia, ahí no van a encontrar blogs para nada, solamente artículos. Y también que es startpage.com, y este es precisamente el metabuscador. Y también aquí me va a seleccionar la información, de tal forma que si vemos no estamos haciendo búsquedas en Google nada más como normalmente lo hacemos, porque Google no discrimina la información. Google te saca pues toda la información que hay en la red y te saca tanto información verídica como información falsa. Puede haber muchos blogs, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a cuidar un poco esa parte porque mucha de la información que a veces me colocan, y eso lo digo por la experiencia, en realidad es información que no es verídica. Entonces hay que tener mucho cuidado. De acuerdo a estudios, 70% de lo que hay en la red en las redes sociales es falso, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan alguna página que esté en alguna red social o algún blog, hay que tener cuidado, ¿sale? Bien. Entonces, en el punto 4, vamos a utilizar, a ver, permítanme. Vamos en el punto 2, perdón. Vamos a identificar fuente de información, las principales características de los incendios forestales, 5 causas de un incendio forestal y 5 consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. Para esto, nosotros tenemos que identificar las causas de un incendio forestal. ¿Cuáles podrían ser esas causas de un incendio forestal? Bueno, ustedes van en esa búsqueda, hay 2 tipos de causas, que son antropogénicas y naturales, ¿verdad? Ustedes van a encontrar este tipo de causas, las antropogénicas, a través de una fogata generada por el ser humano. Esa es una causa de un incendio forestal. A través del abandono de residuos, como botellas, etcétera. Así lo tienen que poner, causa de un incendio forestal. Otra puede ser el descuido de tirar cigarrillos en la hierba.
también es causa del incendio forestal, de causa antropogénico. Y las causas naturales, pues pueden ser aquí tormentas eléctricas o cambio climático. Todas estas cosas ustedes las van a encontrar en la red, ¿sí? Esto es, lo único que estamos haciendo es delinear ejemplos. Pueden apuntar estos ejemplos sin ningún problema. Entonces, tenemos aquí el punto 2, principales características y causas de incendio forestal y las consecuencias. Ahora, a mí me gustaría mostrarles unos ejemplos de cómo debe ir su trabajo, cómo debe mostrarse su trabajo. Y ahorita regresamos con los otros ejemplos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es realizar una introducción al trabajo. Después de la portada viene una introducción y les voy a leer esta introducción, es de uno de sus compañeros de módulos pasados. Y si vemos, él comenta lo siguiente. En el presente documento abordaré el tema de los incendios forestales. Al inicio de la investigación desarrollaré sus principales características, así como las causas que lo originan, tanto antropogénicas como naturales, y las consecuencias que dejan en el medio ambiente. De esta manera también se buscará abordar los tipos de reacciones químicas que se producen durante un incendio forestal, así como la forma en que pueden aprovechar la energía de fenómenos naturales, etc. ¿Qué es lo que ven en esta introducción? Segunda recomendación, muy importante, por favor apúntenla muy bien. ¿Qué es una introducción? Una introducción es la parte que introduce a todo lo que viene abajo, el cuerpo del trabajo. ¿Cuáles son las partes del documento? Fíjense, muchos de los estudiantes en módulos pasados, lo que hacen en la introducción es, aquí me desarrollan lo que es el cuerpo del trabajo. Aquí me desarrollan y me incluyen las características de los incendios, las causas de los incendios, las consecuencias de los incendios. Esto no va en la introducción. Por favor, apúntenlo para que a ustedes no les pase. En la introducción solamente describen, pues, cuáles son las partes de mi trabajo. De todas formas, en el foro de novedades, ahí yo les coloqué un documento donde describe cómo escribir una introducción, ¿sale? No se preocupen. Ahí está en el documento, pero por favor sí eviten aquí poner partes del cuerpo del trabajo posteriormente. Posteriormente, el punto 1, ¿no? Ya tienen que buscar en internet 3 diferentes artículos. Ojo, son 3 artículos, no páginas como blogs. Pueden ser páginas gubernamentales, está muy bien. Me las citan en formato APA, pero de preferencia artículos, ¿sale? Y van a abordar este tema de los incendios forestales. En el punto 2... Buenas noches. Para ir en lo que usted está informando, para ir haciéndole alguna cuestión de duda, ¿es en el chat o es al final de la sesión? Discúlpenme. No te preocupes, Edmundo. Al final de la sesión se van a... Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Al final de la sesión se contestan todas las dudas. Ah, ok. Y sí les pido que las vayan apuntando para que no se vayan olvidando, ¿vale? Muy amable, profesor. No, de qué. Sí. Bien, en el punto 2, identifica con base en fuentes de información, ya lo vimos esta parte, principales características de los incendios forestales. ¿Qué va en esta parte? Su compañera pone, se denomina un incendio forestal al fuego que se propaga con gran magnitud, cuya materia combustible es la madera y tejidos vegetales. Dentro de un incendio forestal, el viento interviene en su desarrollo y presentándose llamas de gran magnitud que se propagan sin control en algún terreno forestal, etcétera. ¿Ok? ¿Qué va en esta parte entonces? Pues las características que tiene un incendio. En un incendio interviene el viento, es muy importante, que la madera que se quema, ya sea que esté seca o húmeda, es también muy importante para que se produzca un incendio forestal. Y todas esas características, como la rapidez en la cual se propaga, la velocidad del viento, que tiene un poder destructivo, sus consecuencias, todas esas características que hay alrededor de un incendio, aquí van, aquí las tienen que ir poniendo. Entonces, más o menos de este tipo es el texto que tienen que ir integrando. Posteriormente van a encontrar 5 causas de un incendio forestal, como ya vimos algunos ejemplos, pero hay otros ejemplos, ¿no?
Aquí vemos también caídas de rayo, erupciones volcánicas también, es una causa natural. Los factores climáticos, causa natural, como ya vimos, bueno, aquí podemos acompañar el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Todo eso puede salirse de control y generar un incendio forestal. Consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. Pues las consecuencias es la destrucción del ecosistema, la fauna y la flora, como ya vimos, ¿verdad? En el incendio que hubo en Australia, muy, muy lamentable. Pero ahí vemos todo la destrucción que puede generar un incendio. Posteriormente también las partículas, ¿no? De carbón, ceniza en suspensión, las partículas en el ambiente, ¿no? Que llegan a ser cancerígenas también. Aquí una nota que les quiero comentar. Les coloqué también en el foro de novedades un manual de los incendios forestales y ahí viene muy bien descrito todas estas características, estas causas, estas consecuencias. Y entonces no tienen ya problema con la información también si ustedes revisan el foro de novedades. Bueno, yo ya les coloqué la información precisa. Entonces es cuestión de leerla y hacer una síntesis de esa información. Pero si ustedes quieren buscar más información, con toda confianza, adelante. Y bueno, en estos puntos son 5 consecuencias del incendio forestal. Como punto 3, dice, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante un incendio forestal? Ojo aquí, es muy importante para mí esta parte. Lo siento, soy químico. Y aquí me gustaría que ustedes no fueran, digamos, no pusieran información superficial, sino un poco profundo. Recordemos que estamos en un nivel preuniversitario, ¿sale? Tenemos que profundizar en los temas. Entonces, ¿cuáles son las características de la química en este punto? Bueno, lo que yo espero es que ustedes al menos coloquen lo que es la reacción de combustión. Investiguen lo que es una reacción de combustión, investiguen lo que es una reacción de óxido-reducción, que básicamente es una reacción de combustión, es una reacción de óxido-reducción, donde hay un oxidante y un reductor. Y yo espero también que me puedan poner estas reacciones químicas. ¿Cuáles son las reacciones químicas que se producen durante un incendio? Bueno, pues es con la quema de la madera. Recordemos que para que exista un incendio, pues, o más bien para que exista una combustión, se necesitan 3 factores, que es el oxígeno, el calor y el combustible. Cuando nosotros quitamos alguno de estos, ¿qué es lo que sucede? Ya no existe la combustión, ¿vale? Entonces, perdón. Nosotros vemos aquí que la reacción de combustión, aquí vemos un carbono X, hidrógeno Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que me indica eso? Hay una fórmula de la combustión de la madera. Sin embargo, para abreviar, para no poner aquí los números, nos ponemos aquí una X y una Y. Así lo pueden poner, no hay ningún problema. Pero sí me tienen que indicar lo que es la ecuación química de la combustión. Aquí lo estamos viendo. El hidrocarburo más el oxígeno que forma el CO2 y el agua y obviamente el calor desprendido, ¿sale? En este punto yo me gustaría que profundizaran todavía aún un poco más y me investigaran la combustión de la lignina. La lignina es el principal componente de la madera. Entonces la lignina también tiene una fórmula y en la red, yo ya lo busqué, en la red sí está la combustión de la lignina. Y a mí me gustaría eso para que fuéramos más específicos, más profundos en lo que es la química de la reacción de la madera, ¿sale? Entonces, esto no lo pide la plataforma, pero ustedes, pues, para profundizar un poco más pueden realizarlo. Esto es algo opcional. Muy bien. Entonces, como su compañera aquí dice, el tipo de reacción química que se produce durante un incendio forestal, al quemarse el combustible y combinarse con oxígeno, se producirán 2 gases, el dióxido de carbono y vapor de agua,
que podría llamarse óxido de hidrógeno. Esto está bien, es bastante sencillo, pero yo les pido, si pueden profundizar un poco más, así lo hagan. Dice, ¿cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Justifica tu respuesta. Bueno, yo les puse aquí 2 ejemplos de cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales. ¿Qué tienen que colocar aquí? Bueno, pues cómo hemos aprovechado la humanidad estos fenómenos, por ejemplo, lo que son los geysers, y hay un aprovechamiento de esa energía en forma de calor interno de la Tierra. O sea, estas toneladas de CO2 que se producen a través de la evaporación del agua, cómo estas masas de vaporizaciones se utilizan para mover turbinas y eso genera energía eléctrica. También se ha aprovechado la energía en forma de calor proveniente del sol a través de los paneles solares. Esto es lo que tienen que colocar en esta parte. ¿Cómo hemos aprovechado la energía de los fenómenos naturales? Pueden elegir solamente 3 ejemplos y con esos 3 ejemplos es suficiente. Entonces su compañera escribe esto. Podemos utilizar la energía de los fenómenos naturales en varias formas, como por ejemplo en un ciclón, huracán o tormenta del viento es demasiado fuerte, y por lo que se podría utilizar la energía en generar energía eólica, comenta ella, ¿no? Otro caso puede ser la de los rayos del sol, a través, como ya lo vimos, ¿no? A través de los paneles solares, etcétera. Aquí, pues, yo les recomiendo poner 3 ejemplos y describirlos. Y esto ya es la justificación de su respuesta. Finalmente, redactar una conclusión de 8 a 10 renglones en la que expliques la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Tercera recomendación. Aquí muchas veces, no todos, pero sí muchos de ustedes llegan a poner la justificación o esta última conclusión, pero no tocan el método científico. Me indican, no, los incendios tienen un gran poder destructivo, etcétera, etcétera. Concluyen con ello, pero no vinculan nada con el método científico. Aquí tienen que poner la importancia del método científico para estudiar los fenómenos naturales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí su compañera pone, ¿no? Como conclusión puedo mencionar que el método científico es importante para el estudio de los fenómenos naturales, ya que esto nos brinda una metodología para obtener un nuevo conocimiento sobre los fenómenos naturales mediante las mediciones, observaciones, experimentaciones, etc. Entonces, es colocar la importancia del método científico para realizar investigaciones concernientes a diversos fenómenos naturales, ¿sale? Entonces, esa es la conclusión que deben de colocar en esta parte. Yo les dejo ahí el ejemplo, lo van a poder revisar cuantas veces quieran. Y finalmente, las fuentes de consulta. Cuarta recomendación, se les olvida a veces las fuentes de consulta. Es muy importante que tengan un formato de para colocar estas fuentes de consulta. Ustedes pueden, si no quieren el formato APA, pueden elegir otro. Pero recuerden que esta parte es muy importante para el nivel universitario y obviamente para este nivel, que aprendamos a referenciar. Sí, adelante. Mañana me voy a dedicar a buscar información. Perdón, nuevamente, ¿me podrías comentar? Ok, a ver, vamos a abrir de forma breve hasta este momento. Ya terminamos la actividad integradora 3. Vamos a abrir de forma breve las dudas que se generaron durante el desarrollo de esta actividad integradora 3 y pueden abrir sus micrófonos. Profesor, buenas noches, Roberto. Buenas noches, Roberto. Tengo una duda sobre el formato de la investigación que se requiere. Es, en la plataforma no lo pide, pero ¿es necesario algún tipo de cantidad de párrafos, de líneas, o conforme nosotros vayamos sacando la investigación, vamos poniendo o colocando la información? Sí, yo lo que les he comentado, cuando la plataforma no les pide específicamente el número de líneas, entonces, de forma promedio, yo les pido más o menos
alrededor de 8 a 10 renglones por cada parte del, así como lo vemos aquí, por cada parte o sección del trabajo, más o menos de 8 a 10 líneas está muy bien. Es más o menos como homogenizar, ¿no? Porque también a veces me ponen una línea, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, vamos a homogenizar en este punto, lo dejamos de 8 a 10 líneas. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? Maestro Alejandro, buenas Adelante. noches de nuevo. Buenas noches, Marta. Gracias. Pues yo ya entregué las actividades de anoche. Miro Ok. que hay algunas cosas que voy a tener que modificar. Ujú. Por ejemplo, en los ejemplos, me parece que solo puse un ejemplo de uso de los fenómenos naturales. Ok. Entonces usted menciona que deben ser, como no especifica cuántos, solamente puse uno. Pues ya espero su retroalimentación para modificarlo. Sí, no te preocupes. Mira, mi intención es que se amplíe la información, ¿no? Poniendo un poco más ejemplos, tengan mayor información, pero en el caso, pues tampoco te puedo decir que está mal poner un ejemplo, ¿no? La idea es que vayamos un poco más allá, ¿no? Pero si tú lo quieres dejar así con un ejemplo, está bien, Marta. Pero si quieres colocar los tres, adelante. A mí me gustaría más. Pero bueno, Okay, entonces la jalo cuando termine la sesión para modificar esa claro. parte. Muchas gracias, Marta. ¿A usted? Gracias por tu compromiso. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Podemos meter gráficos? Claro que sí. Por supuesto, ustedes pueden meter gráficas y las encuentran en los artículos. Está perfecto. Solamente indicar de qué trata la gráfica y un poco describirla. Gracias. Estaría muy bien. Una duda, Edmundo López, Grupo Buenas noches, 052. Mi duda es de que si podemos entregar la presentación con audio. ¿Para cuál? Para La 1, ¿no? La actividad 1. la actividad 1. Sí, la actividad 3. Ah, perdón, ¿No la es, 3. ¿no es una presentación con audio? Es la 4. Esa es la 4. Ahorita la vamos a ver. Perdón, es que No te quería preocupes. saber si podía entregarla, así como lo hicimos la semana pasada, solamente una liga y le entrego un documento de Word Sí, y ya subo a la nube mi actividad. sí, está perfecto, sin Y problema. así ya no pesa tanto a la plataforma, ¿no? Exactamente. Sí, está muy bien así. Por mí no hay Ok. ningún problema. Bueno, gracias, profesor. Bueno, vamos ahorita a continuar. Vamos a dar paso a la actividad integradora 4 y vamos a ver los pormenores de esta actividad y al final igual contestamos las preguntas de esta actividad. Bien, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Comprender la estructura de la tabla periódica, sus implicaciones que tiene en la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Se necesita conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos de la tabla y conocer los elementos que se unen para formar la vida. ¿Qué van a entregar? Una presentación en PowerPoint con audio. Aquí ya no es un video, es ahora sí una presentación PowerPoint incluyendo el audio y van a explicar y presentar lo que se solicita. Entonces van a generar una serie de diapositivas en las cuales van a integrar la primera diapositiva. Lo vamos a ver aquí con el ejemplo, si quieren. En la primera diapositiva van a integrar sus datos de identificación, su nombre, su grupo, el facilitador, etc. Como segunda diapositiva van a integrar esta parte que es la división por familia de la tabla periódica. Recordemos que tenemos varias familias y en este caso son las verticales. Tenemos la familia de los metales alcalinos, alcalino-térreos, la familia de los carbonoides, nitrogenoides, los calcógenos, los halógenos, gases nobles. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por colocar la imagen y empezarme a describir la familia de los metales alcalinos y por qué se clasificó la tabla periódica por familias. Y bueno, mencionar el nombre de las familias y mencionar también que en esta parte de las familias B indicamos aquí todos los metales de transición, ¿sale?
Entonces ahí les pido que en la red busquen información. Yo también les estoy mandando información. Les coloqué una plática del doctor Plinio Sosa. Este doctor me dio clase y es muy bueno. Yo se lo recomiendo. Es muy didáctico. No se van a aburrir con su presentación. Es muy bueno y ahí menciona bastante de la tabla periódica. Entonces, pues, si pueden escucharla, adelante. Estaría muy bien. Entonces aquí me tienen que exponer lo que son las familias y el nombre de la familia y cómo está ubicada la tabla periódica. La diapositiva 3 indica la división por periodos. Tienen que indicar cuántos periodos tenemos, ¿no? Los periodos, recuerden que son esta parte, los horizontales. Ajá. Y esta imagen la tienen que colocar en la tercera diapositiva y hablarme un poquito acerca de los periodos. Posteriormente, en la diapositiva 4, el número atómico. Recuerden que el número atómico, como lo vemos en esta imagen, el número atómico va a ser este numerito que vemos aquí. Y el número atómico lo que me indica es el número de protones. El número de protones que tenemos en el núcleo del átomo es como la huella digital de cada elemento. Su núcleo tiene ciertos protones. Y ese es el número que indica en la tabla periódica, en el caso del boro, el número que está a la superior izquierda. En este caso 5, lo que indica son 5 protones que tiene el boro. Esto también lo tienen que colocar allí, número atómico. Posteriormente en la diapositiva 5 van a colocar un símbolo químico y van a indicar el símbolo químico que colocaron, las iniciales, en mi caso es mercurio, Hg, y colocar el mercurio, pues cuántos protones tiene, cómo llegamos o cómo se llegó a descubrir el mercurio. Si ustedes lo deciden, también para ampliar un poco la información, pues un poco de la historia de ese elemento. En la diapositiva 6 lo van a colocar lo que es la masa atómica. La masa atómica refiere no solo a los números de protones, sino también la suma de protones más neutrones. Aquí ya estamos hablando de los neutrones con la suma de los protones. Es decir, la masa completa del elemento. Eso es lo que tienen que describir en el caso de masa atómica. Posteriormente, la diapositiva 7, ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Aquí la clasificación, bueno, ese es un ejemplo nada más. Yo le estoy dando aquí ejemplos nada más, pero una de las clasificaciones y la importancia de clasificarse en estos dos grandes grupos es precisamente por las diferencias de propiedades, tanto físicas como químicas, que tienen estos dos grandes grupos. Y conlleva entonces a la investigación por separado. Entonces, yo le estoy dando el valor a través de la investigación científica de estos dos grandes grupos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un laboratorio de química orgánica y un laboratorio de química inorgánica. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues principalmente que se trabajan con compuestos que tienen elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, que son los compuestos que dan origen a la parte orgánica. Y los inorgánicos, cuando nosotros ya integramos elementos químicos metálicos, ahí ya estamos agrupando en compuestos inorgánicos, como las sales de baño, y en el caso de los orgánicos, pues aquí los polímeros, ¿verdad? Que se forman a través de compuestos orgánicos que tienen estos elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Ojo, una recomendación aquí, a veces me ponen como compuesto inorgánico el cloralex o el pinol. No son compuestos. Hay que diferenciar también que estos son mezclas. Los compuestos tienen una fórmula química, como lo vamos a ver a continuación. Hay una fórmula. En el caso de la diapositiva 8, tenemos que poner 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. En este punto, yo puse el olor a plátano, que es el acetato de isoamilo. Esta estructura, vemos solamente carbonos. Bueno, esa es la estructura en esqueleto, se le llama. Y en estos puntitos que estoy señalando, ahí están los carbonos. Es carbono, hidrógeno y oxígeno lo que son los elementos para compuestos orgánicos. Y en el caso del olor a plátano es este compuesto. Y en el caso de los inorgánicos, si ven aquí el sodio es un compuesto metálico, por tanto es un compuesto inorgánico.
En este caso, coloqué el cianuro de sodio que se encuentra dentro de los huesos de mamey. Cuidado con morder los huesos de mamey, no lo hagan en casa. Entonces el hueso de mamey contiene bastante cianuro y hay que tener cuidado con ese compuesto que pues sabemos la peligrosidad del cianuro. Y finalmente, en la diapositiva 9 vamos a ver la clasificación, la importancia de la clasificación de los elementos. Y bueno, sabemos que nosotros podemos o hemos obtenido todo el desarrollo tecnológico a través de conocer las propiedades de cada uno de los elementos. En ese sentido, es esa reflexión que ustedes me tienen que hacer en cuanto a por qué es importante conocer las propiedades y la clasificación de esos elementos. Ok, hasta aquí vamos a abrir los micrófonos, por favor. Nos quedan 2 minutos para realizar las últimas preguntas y dudas que tengan. Entonces, de forma muy concreta, les pido abran sus micrófonos. Profesor Roberto, yo tengo una duda. Adelante, Roberto. En referencia a esta actividad integradora 4, la pregunta es si lo puedo hacer mi presentación en PowerPoint y grabarla como la semana pasada en alguna plataforma e enviarle solamente la liga en un documento Word. Sí, sí se puede. Adelante. No hay ningún problema. Yo la veo y sin problema, Roberto. Muchas gracias, profesor. Nada de qué. De todas formas, si surgen dudas, no se preocupen. Ustedes me mandan mensaje personal y yo los reviso. Esto es por la brevedad del tiempo. Muy amable Edmundo, profesor. Pues le agradezco todas sus aportaciones extras. Son excelentes y pues el mejor de los deseos de éxito a todos y a usted también para el módulo, profesor. Muchas gracias, Edmundo. Pues nos estamos viendo, chicos, en la plataforma. Cualquier duda, comentario, yo los apoyo y asesoro personalmente sin ningún problema. Si surgen dudas o quieren comentarme algo, con toda confianza. Buenas noches, maestro. Buenas Buenas noches noches a todos. Nos vemos la Buenas próxima noches. semana. Compañeros, creo que ya me Buenas noches. también con esa actividad 4, maestro. Por las diapositivas son diferentes, pero la termino. No Ya se usted me da su punto de No te vista. preocupes, Marta, sin ningún problema. Si tienes dudas, me avisas. Sí, gracias. Buenas- Dios les bendiga a todos, maestro. y Buenas compañeros. noches, maestro. Buenas Emelia, noches. le envió un mensaje en la plataforma, no sé si ha tenido oportunidad de verlo. En este momento lo voy a hacer. Es que el tiempo de trabajar ahorita. Sí, lo sé, ya nos había comentado que son 24 horas, por eso estaba yo esperando y estaba viendo ahorita